Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, en este domingo no nos encontramos con una gotita de esperanza, sino con la fuente misma de donde brota toda la esperanza del mundo, toda la luz, toda la energía necesaria para vivir nuestra vida cristiana con la alegría de sabernos hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. De esta fuente nace también nuestra fe, nuestras ganas de vivir con optimismo aún en medio de las tormentas y dificultades que se nos presenten. Y de esa misma fuente nace la fuerza que nos mueve a vivir la caridad al estilo de aquel que dio la vida por nosotros. Cristo nuestro Salvador ha resucitado. Por eso, como cantábamos anoche, estamos invitados a exultar de gozo con los ángeles, con la Iglesia y con la creación entera, aclamando el triunfo del Señor resucitado. El Evangelio inicia diciendo que el primer día de la semana, es decir, el primer día de la nueva creación, pues hemos entrado ahora en el día del triunfo del Señor, el día más grande, el día más iluminado por el sol que viene de lo alto. El sábado antiguo, el que era el día solemne por excelencia para el pueblo judío y todavía para algunas comunidades de hermanos nuestros separados de nuestra fe, que pareciera permanecen en la ley antigua, fue solamente el día del descanso, del sueño del rey, como decíamos ayer. De este día el Evangelio no dice nada. Sabemos solo que el cuerpo de Jesús estuvo en el vacío, en la frialdad y en la dureza del sepulcro. Pero se intuye que aunque el evangelista no diga nada, sin embargo en un lenguaje cifrado nos dice todo. Fue el día de la preparación, en el cual el Dios viviente descendió a los lugares más inferiores y se encontró con su criatura que yacía encadenada al poder de la muerte. Por eso el primer día de la semana es para nosotros los cristianos, desde ese momento, la explosión más grande de la alegría, del júbilo, de la fiesta. Celebramos la creación nueva, rescatada del mal, de la muerte y ahora totalmente llena del Espíritu de Dios. Este acontecimiento de volver a crear, superando y con creces la creación antigua, lo hemos meditado, vivido, constatado y con mucho detalle durante cada gotita de esperanza de esta semana. Por eso somos testigos de cómo el Señor ha colocado toda su inteligencia, su sabiduría, sus fuerzas, sus capacidades y en definitiva todo el amor que tenía para rehacernos, para recrearnos, para convertirnos en hijos del Padre y en hermanos de todos. En Jesús se ha realizado la nueva y definitiva creación. El primer día de la semana es a su vez el día octavo. El número 8 en la iglesia primitiva será el número que simboliza a Cristo resucitado. Es el número que corresponde también a las bienaventuranzas, pues quien las vive, vive como Cristo, ha entrado en la vida nueva de resucitado. La resurrección es también la demostración de que Cristo nos ama sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas. Pues antes que pedir ese amor de nosotros a Él nos primerea, como dirá el Papa Francisco, nos gana siempre de mano. María Magdalena, dice el texto, va de madrugada cuando la luz del sol ya ilumina el cielo, pero todavía no llega a la tierra, significando la luz del amor por Jesús que en medio de su dolor continúa a iluminar su corazón, que de todos modos está aún en tinieblas, porque no encuentra la madre. Ella, llena de amor, se deja llevar por sus sentimientos, pues el amor no da espera, como decimos nosotros, no veía la hora de encontrarlo. La actitud de los tres personajes se describe con tres verbos que van en un crescendo: mirar, contemplar y ver. En griego, blepo, theoreo y orao. María Magdalena capta con su mirada, blepo, que la piedra ha sido rodada, no se da cuenta de nada más, y entonces corre a decir que el Señor, notemos una cosita, dice el Señor, no habla del crucificado. Para ella no es un cadáver, es el Señor, es el Dios de la gloria. Cuando avisa a los discípulos, ellos corren hacia la tumba, buscan al Señor en el único lugar en el que nunca lo van a encontrar. El que es la vida y el que vive por siempre no puede estar en un sepulcro. No se puede buscar entre los muertos al que vive. Llega primero el discípulo amado porque ama, y el amor nos hace correr y hasta volar. Pero llega y no entra simplemente porque no solo ama a Jesús, sino que con Él y en Él ama a los hermanos. Y el amor siempre da la precedencia a los hermanos. Además, porque no solo es el primero en ser nombrado, sino porque era necesario que aquel que por miedo a la muerte negó al Señor, ahora por sus propios ojos descubra que su miedo era infundado, pues no hay muerte para el que vive y cree en Jesús. Y además pruebe por sí mismo, como cuando somos infieles, Dios permanece fiel.
El Señor como que lo va disponiendo para recibir la misericordia infinita del Señor en su perdón. Pedro entra y ya no simplemente mira, sino que contempla, se fija en cada detalle y se cuestiona. Theoreo, la segunda palabra griega. Al final concluye que el cuerpo no pudo ser robado. Los ladrones en su angustia pecaminosa jamás son ordenados y extrañamente todo está en su sitio doblado. Él mismo se ha liberado de las vendas que lo ataban como a Lázaro. Las ataduras de la muerte han sido rotas por Jesús. Podemos agregar que definitivamente el Señor todo lo hace muy bien. Finalmente entra el otro discípulo y vio, orao. No solo vio, sino que creyó, vio con los ojos de la fe, es la tercera palabra. Aunque todavía su fe permanezca oscura, de todos modos intuye, se hace una idea de aquello que ha sucedido. Con esto constatamos que la fe no es una posesión estable, sino que es el comienzo de un camino de comunión con el Señor, que necesitamos ir ahondando cada vez más y que se mantiene viva en la medida en que permanezcamos adheridos a Él. Jesús está vivo, queridos hermanos y hermanas. Es la gran verdad que llena de sentido nuestra fe, una fe que no se vive en soledad, pues el resucitado es el Dios con nosotros, que no nos abandona y que nos mueve a ir al encuentro del hermano en quien está presente todos los días hasta el fin del mundo. El cristianismo no consiste en seguir unas palabras, una historia antigua más o menos profunda, en tener unos sentimientos más o menos altruistas y solidarios, o en realizar actos de culto o de caridad más o menos distraídos o por silenciar nuestras conciencias. No, si Cristo vive, ser cristiano es vivir como hijo de Dios, vida que nace en el bautismo, que se refuerza con los demás sacramentos, con la oración y las obras de caridad. Cuando esto sucede, la vida cobra sentido y se llena entonces de la alegría de la Pascua. Recibamos la bendición al tiempo que recibimos esta buena noticia. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Felices Pascuas para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.